Muy buenos días queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana su Santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Que el bendito Espíritu de Dios nos guíe, queridos hermanos, y siempre ponga su corazón dispuestos a oír la verdad. Siempre disponga su corazón, queridos hermanos, a escudriñar, examinar, si usted quiere, queridos hermanos, a contradecir, si usted quiere, hermanos, pero de una manera pues que tenga las bases y que realmente, queridos hermanos, traiga una gran preocupación realmente por las almas o por su alma. Porque hay quienes desprecian su alma. Según la bendita y preciosa palabra, queridos hermanos, desprecian la palabra de Dios de tal manera, queridos hermanos, que la vida de mucho creyente siempre, queridos hermanos, siempre se deja llevar por todo menos por el Señor. Fíjense que quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana. Y que vivimos en un tiempo, queridos hermanos, en un tiempo tan especial. Vivimos en un tiempo tan llenos, queridos hermanos, de una gran manifestación, queridos hermanos, de tiempos donde tenemos que buscar, queridos hermanos, entregar la vida al Señor. Donde tenemos que vivir una vida, queridos hermanos, llenas de una búsqueda, de una vida entregada, de una vida, queridos hermanos, que realmente nos acerque cada día más al Señor. Vivimos en una generación, creo que es la última generación, queridos hermanos, una generación maligna, una generación, queridos hermanos, una generación que no vive la palabra, una generación que no vive la palabra. Eso es impresionante. Una generación, queridos hermanos, que no le preocupa, hermanos, vivir la vida de Cristo. Una generación, queridos hermanos, que cada día se aleja más de los propósitos de Dios. Fíjense que quiero hablarles algo de la importancia de estas generaciones, en este tiempo en que estamos. Creo que va a ser la última. Firmemente creemos que esta es la última generación en el cual, aunque tenemos el privilegio, queridos hermanos, de ser la última generación que verá el arrebatamiento. No un privilegio, porque no es un privilegio ver al anticristo, conocer al anticristo. Por eso el mensaje del tiempo final no está enfocado hacia la persona del anticristo, sino que es importante hablarlo de los acontecimientos, sí. Importantísimo hablar de los acontecimientos, pero simplemente con la intención, queridos hermanos, de que nosotros tengamos en cuenta lo que va a pasar, lo que va a suceder, lo terrible que será.
pero que nosotros no se cumpla, que nosotros no se cumplan las profecías. En cuanto a las situaciones negativas, hay profecías que son directamente hacia nosotros, pero que nosotros no estemos involucrados en estas cosas. Por eso Dios está hablando, hermano, que nosotros nos libremos, queridos hermanos, de todas estas cosas que sucederán, que todas estas cosas que van a pasar, hermano, Dios, seamos librados de todas estas cosas. Pero es importante entender que, hermanos, que vivimos en la peor generación de todos los tiempos. Una generación que ama, la misma Escritura dice que ama muchas cosas. Que ama, queridos hermanos, fíjese que ama en este tiempo será un tiempo de hechicería, tiempo de mucha brujería, tiempo de mucho ocultismo. Pero como dice la bendita palabra de Apocalipsis, hermano 22, versículo 14, ¿verdad? Bienaventurados, dice, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Si se da cuenta aquí, hermanos, menciona los perros, que son los malos obreros, todos aquellos que enseñaron, queridos hermanos, fuera de la voluntad divina. Todos aquellos, queridos hermanos, los perros son los falsos apóstoles, los falsos líderes, aquellos a que Dios no mandó. Están ahí, que si se da cuenta están ahí, queridos hermanos, están los hechiceros, están ahí los fornicarios, pero elevando el nivel un poquito del conocimiento, queridos hermanos, no se está refiriendo a las obras de la carne, porque no es un grupo, no se está refiriendo a las obras de la carne. Es importante entenderlo para poder explicarles. 4, son 5, vean, hermano, son 6 las obras que hay aquí. Aquí son 5, perdón, las obras de la carne. Son 6 porque el hombre tiene que entender, queridos hermanos, que todo menciona la señal de los hombres. Y que vivimos en un tiempo, dice hermano, donde aquí dice que más los perros que estarán fuera son los falsos pastores, todo aquel que usurpó un lugar en el cual que Dios no le dio. Todos aquellos que enseñaron doctrina. Puede ser hasta un apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, puede ser un líder, puede ser pueblo, puede ser ayudas, puede ser cualquiera. Son perros. Eso es lo que dice la Escritura, hermano. ¿Quiénes son los perros, verdad? Son los falsos, son aquellos falsos apóstoles. Dice la Escritura, Filipenses 3, versículo 2, guardaos de los perros, de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne.
estos malos obreros, dice, me es molesto escribir las mismas cosas. Y mira, hermano, les aseguro, hermanos, dice, gozaos en el Señor, a mí me es molesto escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguros. Guárdense de los perros, guárdense de la gente, queridos hermanos, de aquellos que enseñan mentiras, aquellos mutiladores. Vean lo que dice, hermano, los mutiladores del cuerpo. Estos son, queridos hermanos, estos son todos aquellos que enseñan que su enseñanza es contraria a lo que Dios enseña, y que separa a un creyente o una iglesia de Cristo. Yo por eso estoy convencido, hermano, estos son aquellos que dice Judas, el no Iscariote, que dice Judas, los que causan división en las iglesias. Dice que estos no tienen el espíritu de Cristo. Estos tienen el espíritu del diablo, hermano, pero no tienen el espíritu de Cristo. Yo creo con todo mi corazón que una de las cosas que hizo Coré, porque la doctrina de Coré, porque es una doctrina, es creerse que antes de que se los tragara la tierra, una de las cosas que hizo, o sea, que él pensó, hermano, es que podía presentarse retó a Moisés para que se presentaran delante de Dios, sabe quién era santo y quién no. Que Dios aprobara la santidad, que Dios aprobara su justicia. Y se los tragó la tierra. El caso de Miriam o María con Aarón, porque todas esas personas se contaminaron para causar un problema. Y yo estoy seguro, hermano, 100% seguro, que aunque la rebelión tiene perdón, tiene misericordia, no deja de tener una consecuencia si no se arrepienten. Yo vuelvo a repetirle, quien saque a una persona de una iglesia o cause división en una iglesia, se lo va a tragar la tierra. Aquellos que dicen, hermanos, que enseñan a otros a que abandonen y los sonsacan, se lo va a tragar la tierra. No creo yo, hermano, que Moisés, de Coré hizo lo mismo. Quiso presentarse como santo después y se lo tragó la tierra, a él y a su familia. Por eso es muy delicado, hermano. Yo creo que una de las cosas que es delicado y que llevan el mismo ejemplo que hizo Satanás, que hizo el diablo, que hizo el querubín, hermano, antes de que fuera Satanás, es que cuando no les parecen las cosas, causan un problema. Pero nosotros estamos llamando a la reconciliación con Dios, y si se puede con los hermanos, pero no haga eso, hermano. O sea, si la gente lo va a hacer, que tengan mucho cuidado, porque hoy, según el estudio, el estudio sociológico,
Dicen que el 90%, algunos dicen que el 90% o el 80%, que la mayoría de las iglesias que están surgiendo hoy realmente han sido por rebelión. Por rebelión, porque se han dividido. Pero ni tan siquiera es por doctrina, sino porque hay una naturaleza y un cumplimiento de profecía. ¿Por qué se llama profecía? Porque profecía tiene que ver con todo lo que se cumple en una persona. Eso es profecía. Profecía es, vuelvo a repetir, hermano, vamos a apuntarlo aquí. Profecía es todo, lo que se cumple en una persona. Profecía no es, yo no lo encuentro. Profecía no es, no lo encuentro yo, hermano. Profecía no es así te dice. Lo que pasa que así te dice el Señor. Eso no es profecía. Sino profecía es así dice el Señor. Profecía no es así te dice el Señor, sino profecía es así dice el Señor. Vuelvo a repetir, profecía es todo lo que se cumple en la vida de una persona. Así que cuando alguien venga a decir profecías, pues es que se cumplió, hubo un cumplimiento en tu vida y por lo cual el Señor habló. Se está cumpliendo algo ahí. Pero en la mayoría de los casos no es así, hermano. Han malinterpretado y piensan, hermano, como se ha cumplido, porque déjeme decirle que la profecía que es mentira no dice que no se cumple, dice que sí se cumple. Eso lo dice en Deuteronomio 13. Dice la profecía, o sea, dice la escritura, hermano, de Deuteronomio 13, que dice la profecía falsa sí se cumple. La profecía falsa sí se cumple, no dice que no se cumple, dice que sí se cumple. Por eso es creíble, porque las profecías se cumplen. O sea, ya sea falsa, ya sea verdadera, se cumple. Cuando se levantara en medio de ti profeta soñador, desde anunciar señal o prodigio, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, si no darás oídos. Dice, sí se cumplió la profecía, sí se cumplió lo que dijo. Y eso cuando dicen, es que el profeta es tan certero que cuando dijo algo se cumplió. Y yo creo no, hermano, acá dice que hay profetas que mienten, pero la profecía se cumple. Y cuando agarramos un poquito, queridos hermanos, sobre la profecía, y le dicen, queridos hermanos, sobre la profecía que le dieron que hablaban sobre de Moisés. La profecía enseña muy bien, hermano, que si el profeta que tuviera la presunción de hablar, dice el profeta, dice que de Deuteronomio 18, versículo 20, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra que en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Fíjese, hermano. Y si dijeres en tu corazón, como conocemos la palabra que Dios no ha hablado, y si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová. Acá dice algo, no se cumple, pero en Deuteronomio 13 dice que sí se cumple. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es lo correcto?
Lo que está diciendo, hermano, que la palabra de Dios, cuando es falsa, una falsa palabra, no le va a traer ningún provecho al alma. De hecho, esta palabra presunción viene de la palabra soberbia, soberbio, arrogante. Viene de una palabra, hermano, que significa presunción, viene de una palabra que significa, vanidad, que muestra que una persona presume o alardea presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Alardea de sí mismo. Dice que consideración aceptando, dice, la escritura dice aceptando una cosa verdadera, aceptando, dice, ciertas señales o indicios con certeza. Vea, está tremendo, hermano, porque dice aquí que piensa, hermano, de que dice que el profeta, que Dios te dio una profecía, que Dios te habló, y dice sí se cumple, pero va a hablar de sí mismo. La profecía, hermano, que el que Dios te dice no es el que Dios dice, no se cumple. No se cumple porque no trae ningún cambio en la vida de la persona. Simplemente se cumple, hermano, en todo lo que se refiere a la persona, pero no a su alma. ¿Qué quiero decir con esto, queridos hermanos? De que lo que dice aquí sobre los perros, ¿verdad? Hombres, hermanos, hombres guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores que causan división dentro de la iglesia. Hombres a quienes Dios no mandó a que dividan una iglesia o vayan en contra, queridos hermanos, de lo establecido por Dios. Todo va a traer una consecuencia, tarde que temprano va a traer consecuencias, se los va a tragar la tierra. Mira, porque quiero hablarles un poquito, hermanos, sobre las 5 características de esta generación. Somos la última generación, queridos hermanos, que tiene el privilegio de ver venir a nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento. Pero la misma escritura dice que somos la generación, la peor generación de todos los tiempos. Es donde la maldad va a crecer o está creciendo terriblemente. Por eso yo creo, queridos hermanos, que la maldad tiene 7 niveles. El pecado tiene 7 niveles. La blasfemia tiene 7 niveles. Que un día estaría precioso que prediquemos sobre esos 7 niveles: el aumento de la maldad, el aumento del pecado, el aumento, queridos hermanos, de la blasfemia. Que al final todo lo que tiene que ver con lo que va a llegar al colmo de nuestro Dios, queridos hermanos, el enojo de nuestro Dios, y que diga ya basta, va a ser la blasfemia. Y eso es algo que todavía no he predicado, queridos hermanos, sobre el aumento de la maldad, el aumento del pecado. El aumento del pecado, hermano, no se extrañe, porque realmente el pecado no va a salir del mundo. El pecado va a salir del corazón de los hombres, va a salir de las iglesias. Mira todo lo que estamos viendo hoy. El pecado. Por eso Dios le dijo a los fariseos: ustedes intérpretes de la ley, ustedes que se dicen teólogos, que tienen un gran conocimiento. Mire, a veces, algo lo que comentaba el otro día. Según dicen la gente, hermano, de las universidades y aquellos que saben de conocimiento, dicen que los sacerdotes pasan años estudiando, los sacerdotes católicos. Según dice que estudian en las mejores escuelas, son gente muy preparada. Para que luego, hermanos, salgan de ahí y enseñen a besar un ídolo, enseñen a tirar agua bendita. Fíjese, estudiaron tanto, aprendieron tanto, como para que enseñar y decir que los ídolos tienen poder. Cuando María solamente aparece 5 veces,
aprender a rezar el rosario, todo ese tipo de cositas que no se necesita tanta preparación. Pero también estamos hoy, queridos hermanos, como el catolicismo. Mucha gente tiene mucho estudio, mucha teología, mucha preparación, como para que hoy puedan decir que dentro de las iglesias se puede celebrar el Día del Padre, Día del Madre, Día del Niño, Día del Pastor, Día de las Hermanas Evangélicas, Hermano, ya estamos terriblemente corrompidos. Tanta preparación para que salgan luego con eso, para que luego salgan que hay que ver películas cristianas, que hay que celebrar Navidad. Eso es terriblemente. Por eso cuando hablemos un poquito sobre los siete tipos de entendimiento, no 7 tipos de fe, sino 7 tipos de entendimiento, entre una de ellas está la mente embotada o el entendimiento embotado. Si llegaron a oscurecer, si llegaron a quedar sin conocimiento, tienen tanta preparación, como por decir, hay pastores, iglesias, hermanos, muy grandes, que tienen una multitud de gente, pero para que luego digan. ¿Sabes que una de las cosas que se llenaron una de las iglesias, hermanos, en el Benecer, es que aumentó sus iglesias porque metieron y aceptaron que las mujeres sean pastoras? Y creció. Metieron que las mujeres sean pastoras. De hecho, en la iglesia de Benecer hay más pastoras que pastores. Por eso creció. Eso es increíble, hermano. Tienen tanta revelación y tanto porque ahora fueron disminuyendo su capacidad. Y muchas iglesias lo están adoptando. Las mujeres están haciendo no un papel importante, están usurpando un lugar que no les corresponde. Pero acá dice, guardaos de los falsos obreros, de los hechiceros, son los encantadores dentro de las iglesias. Que esto tiene que ver con profetas. Esto tiene que ver con profetas. Tienen que ver con los hechiceros, los fornicarios, aquellos que meten la idolatría, que involucran espiritismo, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Es importante entender que somos la última generación, hermano, más perversa, la más mala de todas. Una generación que va en contra de Dios. Una generación, hermano, de que lo que buscamos, queridos hermanos, es que no estemos dentro de la profecía. No estemos, que esa profecía no se cumpla en nuestras vidas. Que nosotros somos un pueblo apartado, un pueblo para el Señor, y que hermano, la recomendación es que no cause división, no. Todo esto pasa, queridos hermanos, porque la gente le falta amor de Dios, no conoce a Dios porque no agarra las escrituras, de vez en cuando va a la iglesia, le faltan muchas cosas en su vida. Pero se cumple la escritura de que así van a actuar en el tiempo final. O sea, no es extrañarse de que estas cosas estén sucediendo. No, esto es profecía. Al final son muy pocos los que realmente manifiestan un interés verdadero por el Señor. Esos son aquellos que, hermano, que vivimos en un tiempo, estamos viviendo tiempos proféticos. Definitivamente estamos viviendo tiempos proféticos. Los terremotos no dejan de ver, se activan cada día más. Queridos hermanos, los volcanes, se anuncian huracanes, tiempos climáticos catastróficos, pero confiamos en la mano poderosa de nuestro Dios. Pero aunque va a cumplirse, porque la palabra diluvio significa, no es un cambio climático, diluvio significa torrenciales, significa tormentas, significa desbordamientos. Eso es
lo que estamos viendo hoy. Eso es realmente la palabra diluvio. Vivimos tiempos tan proféticos, hermanos, que la mayoría, hermano, de mayor relevancia dentro de la historia del ser humano. Una generación, hermano, que vería el regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero también sería una generación, la peor generación de toda la historia. Generaciones irreverentes, y que de Dios será el último en sus vidas, hermano, y de menos caso. Esta es la generación que aborrecerá a sus padres. Esta es la generación que odia a sus padres. No solamente a sus padres biológicos, sino también al Padre Celestial. Y no solamente eso, sino que también a sus padres espirituales. Hay gente que creció con nosotros, y de repente a la noche, a la mañana, por todo el tiempo que estuvieron con nosotros, de repente ya nos odian. Espero, Dios, que usted no odie la cuna donde fue salvo. No importa si se sale, usted no esté odiando, porque eso es condenable delante de Dios. Estén levantándose. Por eso dice que estos son la mayor gente que causa división, que odia a sus padres espirituales, odia a sus padres, que se olvidan de los padres espirituales, se olvidan de sus padres biológicos, se olvidan también del Padre Celestial. Hay gente, hermano, que la gente no quisiera que nosotros lo digamos, pero como no leen la Biblia Escritura, nos enseña, hay hijos bastardos, hijos, queridos hermanos. Por eso algunos decían, había una hermana que decía, pues Dios siempre me dice que del hijo bastardo. ¿Y saben quién es el hijo bastardo? El hijo bastardo es el hijo no deseado. Son ingratos. Todo el tiempo están hablando mal de sus padres espirituales, todavía se levantan contra ellos. Pero esto es bíblico, se está cumpliendo. Ya vamos a hablar sobre eso un poquito, que Dios nos permita hablar sobre las profecías, cómo se cumplen. Porque tenemos que evitar que se cumplan en nuestra vida, siempre y cuando nosotros seamos realmente hijos de Dios. Un bastardo significa no hijo legítimo. No es lo mismo un hijo adoptivo que un hijo bastardo. No deseado. Ellos no reconocen paternidad espiritual, ellos no reconocen. Simplemente, aunque pasaron años, ellos no son agradecidos. Aunque pasaron años en una iglesia, no son agradecidos. Los odian, como si eso fuera bíblico. Pero eso es condenable. Al final dice que se los va a tragar la tierra. Causan división, causan rebelión. Tragar la tierra es que se van a ir al mundo, o, queridos hermanos, van a tener comportamientos mundanos, que al final es lo mismo. Por eso el mismo mi Señor Jesucristo dijo algo: en vano me honran con su boca, porque su corazón está lejos de mí. O sea que hay cristianos que aunque estén dentro de una iglesia, ya su corazón ya no está ahí. Y hay gente cristiana, hermano, que aunque quisiera irse al mundo, pero realmente ya está ahí por su comportamiento, ya está ahí. No tiene que irte, simplemente ya se fueron en su corazón, porque el comportamiento y la conducta que tienen es igual. Y lo que nos hace semejante, hermano, es que el hecho de que sean iguales es que el corazón ya está allá, ya están presentes allá. Así que si se comportan como la gente de afuera, que no teme a Dios y busca a Dios, no necesitas salirte de una iglesia, ya están afuera. Por eso el Señor está llamando, queridos hermanos, a que vuelvan su corazón, que vuelvan el corazón primeramente. Lógicamente luego vendrá el cuerpo, pero que vuelva primeramente el corazón. Pero que es una generación, queridos hermanos, la más blasfema de toda la historia humana. La mayor falta de respeto, la mayor falta de temor, la que menos amor tiene a su Creador. Voy a mencionar cinco. Por eso dice acá, queridos hermanos, que empieza a hablar, queridos hermanos, de una generación que no entrará
Una generación con conductas completamente que dicen amar a Dios, dicen tener a Dios, pero su comportamiento es dedicarse a causar división, es a causarse rebelión. Toda su conducta es así. La primera es Mateo 3:7, dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, decían: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera, a hacer frutos dignos de arrepentimiento? Esto lo podemos tocar de una por una, pero por causa del tiempo, que pasa rápido, voy a ser muy conciso, muy preciso en lo que voy a decir. Las generaciones que habrán en este tiempo, los comportamientos que habrán en este tiempo. Una generación, un grupo de gente específica que dice, hermano, que lo que menos hace una generación que huye de la ira venidera, pero son incapaces, que hermanos, de dar frutos dignos de arrepentimiento. Una generación que no quiere ser enjuiciada, una generación que cuando vean los juicios, que cuando sepan sobre los juicios, piensan que a ellos no les va a venir. Piensan que por tener una conducta inapropiada hacia las cosas de Dios y a los hermanos, hacia la iglesia, hacia los demás, piensan que no les va a pasar nada. Piensan que al venir a la iglesia, al cumplir con ciertos requisitos en la Biblia, hermano, piensan que se van a librar de los juicios que vienen. Yo quiero que ustedes entiendan que la línea que Dios me dio, la predicación que Dios me dio fue esta: hablar sobre el arrebatamiento. Y no voy a cambiar mi lenguaje. No voy a cambiar mi lenguaje porque eso es una doctrina, es una enseñanza, algo que yo vi. Y es lo que el Señor al principio a mí me mostró sobre el arrebatamiento. Creo firmemente, queridos hermanos, que el mensaje del tiempo final no es el anticristo, es arrepentidos y convertidos. Arrepiéntanse y vuelvan el corazón hacia el Señor. Vuélvanse al Señor. ¿Por qué razón? Por los juicios que van a caer, que están a punto de caer el día que la iglesia de Cristo sea arrebatada. Por eso deseamos, queridos hermanos, dice: bienaventurados son los que lavan sus ropas para tener derecho en el árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Para entrar al reino, para entrar, para irse con el Señor, necesitan lavar sus vidas, necesitan lavar sus ropas, necesitan dejar toda mala conducta y comportamientos que vayan en contra de la voluntad divina. Dios no se deja de llamar, Dios no deja de estar llamando. Pero aquí hay algo interesante, que decíamos hace ratito, entre una profecía en el que el Señor te dice que al Señor dice. El Señor está hablando por medio de su palabra, por medio de su palabra. Por eso estos profetas van a llevar fuego, como dice aquel hombre. Hermanos, van a llevar fuego. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen, el Señor dice, por presunción, son unos atrevidos, arrogantes, hablarán de parte de Dios cuando Dios no dijo nada. Dice que a ellos Dios les está hablando, pero quién sabe cómo, hermano. Porque aquí vamos a ver porque una de las cosas que está pasando es que va a estar por encima. Muchos van a tomar por encima a un profeta más que la palabra de Dios. Va a estar por encima una profecía más que la palabra de Dios. Va a estar por encima más un apóstol, un profeta, más de otra iglesia que Dios, ser más que su pastor. Eso es increíble, porque el que va a dar cuenta por el alma es tu pastor, no los pastores. Aunque por eso nosotros le decimos a usted sujétase a su pastor, y si estas prédicas les traen a usted de bendición para firmar más su fe y apoyar y entregarse más al Señor ahí donde está, gloria a Dios. Porque lo que queremos, hermanos, es que usted realmente haga lo correcto. Como decía Pablo, no hágalo, aquí en Deuteronomio 12, como dice este hombre, ¿verdad? No sé quién haya escrito esta parte, ¿verdad? Pero él llegó a decir, fue muy sincero el decir. Por eso para mí esta palabra no cuadra.
no cuadra en este pasaje. Cuando dice 2 en el versículo 8, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Yo le aconsejo a la gente, si se va usted a cambiar de iglesia o se va a ir, hermano, nunca se vaya, bendiga a sus pastores, pero nunca se vaya usted despedazándolos, porque esos fueron sus padres. Segundo dice, no hagas lo que hacías antes. Sé mejor allá, hermano, sean gente realmente que demuestren que hayan aprendido. Demuestren, hermano, que realmente tienen educación. Realmente, hermano. No hagan lo contrario, porque nadie va a poder escapar de los juicios. Por eso dice Mateo, dice, una generación de víboras, capaz de arrepentirse, quieren huir de la ira venidera, pues dejen de estar haciendo el mal si quieren huir de ellos. Una generación que no se arrepiente, una generación que no da frutos de arrepentimiento, una generación que vive sin cambios en su vida entregada al Señor, que vive en una religión y no la vida de Cristo. Una generación que cree que es justa, una generación que cree que no peca. Mira, hermano, es algo tan increíble. Hay hermanos que huyen de una iglesia que porque el hermano es pecador, que fulanito es pecador, que el pastor es pecador, la pastora es pecadora, que los hijos del pastor son pecadores, que todos los hermanos son pecadores. Pero a ellos les gusta, dice, los odian, me voy aquí porque aquí todo el mundo peca. Pero Dios los denuncia en el Salmo 50, en versículo 14. Los denuncia porque dice, porque ustedes cuando salen, corren hacia los pecadores, les gusta sentarse en mesa de silla de escarnecedores, les gusta sentarse en la mesa de los pecadores. ¿Por qué no odian al mundo que es más pecador que aquellos que están tratando de salir de ellos? ¿Por qué viven pecando allá afuera, queridos hermanos, y odian a todos los hermanos que están tratando, queridos hermanos, de hacer lo correcto? ¿Por qué? Esto es una generación de víboras, una generación que envenena la vida de los demás. Una generación que saca a otros, que envenena, vámonos de aquí porque aquí son pecadores, porque aquí todo mundo peca. Y les gusta, hermanos, sentarse, convivir con la gente. ¿Por qué a ellos? Quienes Dios está en contra de ellos. Dios no está en contra de aquel que está en la iglesia, hermanos, y lo está ayudando para cambiarlo. Pero Dios sí está en contra de los que ellos aprueban. Esta es una generación, hermano, una generación que aprueba el pecado del mundo, hermano, del mundo, y aborrece al pecador que Dios llamó, Porque Jesús vino a llamar no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso dice aquí, ustedes no llamaron, Jesús, hermano, vino a llamar al pecador al arrepentimiento, no al justo. No al justo. Y por eso que esta generación de víboras, envenenadora, hermano, que les gusta convivir con los pecadores, pero menos con a los pecadores a quienes Dios llamó para cambiar. Pues váyanse al mundo, hermano, para ver si allá no hay pecado, allá no está el diablo, allá pura gente buena hay. Ahí son idólatras, son hechiceros, son brujos, son adoradores de la muerte. Y ahí les gusta estar. A ellos eso no se pelean con ellos no se pelean. Por eso le digo, es una generación de víboras. Viven criticando a los hermanos, la iglesia, viven criticando. ¿Por qué no hacen lo mismo que allá afuera? Esta es la generación de cristianos, hermanos, que hay, es la generación del mundo. Por eso dice que es la peor.
qué no lo hacen con la gente que se junta? Todos ellos sí son buenos, hermano, pero Dios los denuncia. Dice, pensaste que era yo como tú. Yo no me siento con esta gente, hermano, que se vive comiéndose a los hermanos. Yo no me siento con ellos. O sea, he aprendido mucho en este tiempo, hermano. De verdad, ya he aprendido mucho. He aprendido mucho. Le dijo al malo, tú que tienes que hablar de mis leyes. Si tomabas mi pacto en tu boca, pero tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías al mal, tu lengua componía engaño, tomabas haciendo y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo las he callado. Pensaste que yo era cierto, sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Piensas que yo soy como tú, que me siento a hablar de los hermanos, que me siento a criticar, que me siento a hablar de la gente a que Dios está llamando? Dios no llamó a gente perfecta, Dios llamó a pecadores al arrepentimiento, a cambiarles la vida. Es de la generación así. Un grupo de generación que es así, que le gusta sentarse con todos, menos con sus propios hermanos. Porque para ellos son los peores. Yo he escuchado mucho que la iglesia son unos hipócritas, son unos estos, son unos otros. ¿Por qué se sientan allá afuera con esa gente, hermano? Dios lo está mirando. Por eso dice, y pensaste, yo no me siento contigo. Por eso dice que ellos huían de la ira venidera. No van a escapar si no se arrepienten. La otra generación es, hermano, la generación, dice, una generación. Es que hay mucho de qué hablar de esto, hermano. Pero lo voy a hacer por parte, y aquel que es estudioso y aquel que se prepara en esto, sáquelo por parte, porque hay muchas cosas. Mateo 12, versículo 39 dice, y la generación, una generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le ha dado sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Una generación adúltera demanda señal, mala y adúltera demanda señal. Esta palabra señal significa un prodigio, un milagro, una respuesta. Significa un Dios está conmigo porque le pedí tal cosa, me hizo un milagro, le pedí tal cosa y Dios está conmigo. Y como dice acá la palabra señal, demandas, dice, autentifican a los enviados por él. Dice, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Usted es hijo de Dios, es hija de Dios. Y dice que sí, nosotros también. Pero acá dice, es porque Dios me cumple. Y ya dice que estos son los que aprueban que están abogados, que su abogado es Dios. Que su abogado o que Dios aboga por ellos. Dios está contigo, pero también está con tu hermano. No contra de tu hermano, sino con tu hermano. Una generación egoísta. El caso de Coré. Él quiso enfrentar a Moisés diciéndole, a ver, ¿con quién de los dos ya has estado? Coré había causado división, había causado rebelión. Y se atrevió a decir, vamos delante de Dios y que Dios diga quién está. ¿Con quién está Dios? Dios no está con aquel hermano que causa división, que se rebela, que están hablando en contra de su hermano. Dios no está con él. Dios no está con él, hermano. Que se sientan a la mesa a despreciar a todo el mundo. Dios no está con él, o sea, bíblicamente no está. De hecho, Dios los odia. Proverbios 6, versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová y aún a 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquila pensamientos inicuos, los pies apresurosos para correr al mal, aquellos que no pueden enterarse de algo y enseguida van a las casas y están llamando. Hermano, nosotros ya sabíamos quiénes son los chismositos.
Dice, hermano, el que siembra discordia entre hermanos, los que están, dale, no te llevas, aléjate, porque estos son esto y lo otro. Dice que Dios los aborrece, no los quiere ver ni en pintura. Una generación mala, una generación que busca más el reconocimiento que Dios les dé, que quieren sentirse auténticos, que son enviados por el Señor, pero que no aprueban la vida de los demás. Hermano, que lo que menos buscan es el arrepentimiento cuando Dios les predica, cuando Dios les habla, la cual para ellos la predicación no es suficiente. Para ellos prefieren señales, un milagro, para ellos prefieren un respaldo divino, para ellos buscan una aprobación de Dios más que la predicación de Dios. Últimamente, en estos días, vienen ataques diciendo, nadie te escucha, nadie escucha tus predicaciones. Y yo bendigo a Dios porque en las redes sociales cada día se agrega uno. Mientras yo esté bendiciendo, queridos hermanos, y mientras yo esté cumpliendo con la voluntad de Dios, no me quitaré de aquí. Seguiré predicando todos los días hasta que el Señor me diga, quítate de ahí o ya me lleve. Pero yo todos los días aquí voy a estar anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él diga ya no. Me escuchen o no, pero yo sé que hay alguien, queridos hermanos, que sí nos está escuchando. Porque como hay censura también y no quieren, pero que me digan, nadie te está escuchando. Nadie, y hasta algunos hasta me bloquearon, hasta algunos, hermano, lo siento mucho. Esto no es por causa de ellos, sino porque es un mandato de Dios. Y yo bendigo a la gente que nos escucha porque son fieles y hermano, y el diablo lo que quiere es que nosotros nos callemos, que dejemos de hablar. Pero no voy a dejar de hablar. No voy a dejar de hablar, queridos hermanos. No importa cuánto nos amenazan, cuánto nos digan que lo que decimos a nadie le importa. No importa cuánto digan que nosotros solamente hablamos del hombre y no hablamos palabra de Dios. Pues déjenme decirles que esto es lo que Dios habla, al menos que demuestren lo contrario. Porque como es un juicio lo que va a venir y es algo que va a aparecer tarde o que temprano, nadie va a poder escapar de ellos, a menos, queridos hermanos, que ellos se aparten para el Señor. Acá dice, queridos hermanos, una generación que busca más el reconocimiento personal de Dios, más que arrepentirse cuando hermano, escuchan la palabra de Dios, más que busque ser la guianza por el Señor, por la bendita palabra. Les importan más los prodigios, les importan más las señales que lo que Dios está hablando. Y Dios los está llamando al arrepentimiento. Una generación mala y adúltera que demanda señal. Una generación que quiere poner por encima el milagro, la profecía, que quiere poner por una respuesta más que sean llamados que la palabra de Dios los confronte. Mateo 17, versículo 17. Respondió Jesús: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traedmelo acá. Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y se quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, y diréis a este hombre: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Una generación incrédula y perversa, una generación endemoniada. Si algo va a haber en este tiempo, va a ser mucha gente endemoniada. Una gente endemoniada, aquellos hermanos, que causará que tengan poca fe. Una generación incapaz de echar afuera de su vida toda negatividad, incapaz de echar de su vida toda violencia, escapar de echar de su vida, hermano, todo daño, toda división, incapaz de echar de su vida los demonios en su vida. Una iglesia, queridos hermanos, incapaz de echar fuera los demonios que están enseñando
por medio de la religiosidad, porque de hecho la palabra religión significa comportamiento demoníaco. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos a algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acciones de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Estos prohíben. Un comportamiento demoníaco es que no agarran la Biblia. Un comportamiento demoníaco es aquellos que dicen que hablarán en contra de la verdad, de lo que es correcto. Dice aquí, queridos hermanos, que estarán escuchando estos demonios, incapaces de reprender lo que no es correcto, lo que Dios nos está enseñando. La palabra escuchando viene de una palabra que significa aplicarse a uno mismo, a servir, a estar atento. Aplicarse a uno mismo a servir al diablo. Hay gente que son dentro de una iglesia, son servidores del diablo. No son servidores de Cristo, son servidores del diablo. Dice que estos son aquellos que se ofrecen a servir. Pero a esto Dios no los levantó. A esto los levantó el diablo. Son servidores del diablo, son siervos del diablo, son siervas del diablo, porque dice que están usurpando un lugar que no les corresponde. Según la traducción significa aquellos que se ofrecen a servir. Pero esto Dios no los levantó. Se ofrecen a servir, hermano, pero su propósito es estorbar la obra, imponer sus propias reglas. Son aquellos, hermanos, lo que yo he visto y lo que pasó bíblicamente con el querubín, que los que causaron rebelión no fueron los justos, fue la gente que usurpó un lugar. Yo no sé qué persona verá, como dijo mi Señor. Si el diablo se dividiera, no puede reprenderse a sí mismo, porque el diablo no puede estar dividido. Ni un cristiano puede estar dividido. ¿Cómo puede decir que es su casa y luego levantarse contra su casa? Es que no es de ahí, hermano, no es. Simplemente no es. Nunca fue. Los que estorban a la obra, la mayoría que han causado daño a la iglesia, no han sido los temerosos, sino los rebeldes, que han llegado a querer tomar una autoridad, un lugar que no les corresponde, que Dios no les dio. Eso es lo interesante, que eso dice la traducción. Una generación que tomará un lugar, que tomará una autoridad que Dios no les dio. Una generación poseída por el demonio, hermano. Una generación que desea servir, pero su intención, queridos hermanos, es estorbar la obra de Dios. Dice que también viene de otra palabra que significa atarse a uno mismo o pegarse a una persona o a una cosa. Se aferran a un privilegio, o se aferran, se pegan a una persona. Se vuelven muy amigos, se vuelven, hermano, un grupo que causan apegarse a una persona o a un grupo de personas para causar división. ¿No ha visto usted las iglesias donde un grupito no se quiere juntar con el otro? Tarde o que temprano son aquellos que, hermanos, van a causar un problema dentro de la iglesia. No saben llevarse como hermanos. Una generación que no sabe llevarse como hermanos. Una generación que se divide. Una generación de engañadores. Por eso la palabra dice que engañadores viene de una palabra que significa disputar, significa contender, siempre están peleando, cuchicheándose unos con otros, significa discutir. Significa también, esta palabra engañadores significa enseñar una doctrina diferente, viene de la palabra jereteos. Dice que esta generación incrédula y perversa, que llenas de demonios, que tienen demonios,
hermano. Dice que es una generación que enseña lo diferente mientras Cristo enseña la unidad, la armonía, la convivencia. Ellos no quieren convivir, ellos están cuchicheando, ellos forman grupos, ellos son mejores que otros, se dedican a recibir. Estos reciben directamente enseñanzas de demonios. Estos contradicen todo lo contrario a lo que Dios enseña. Viven escuchando a demonios. Viven, hermano, en una especie de religiosidad que enseñan, hermano, que es mejor los beneficios externos que realmente un cambio del alma. Es increíble. Es increíble. Una generación que no se lleva bien. Una generación que no sabe compartir, que no sabe convivir. Una generación, queridos hermanos, que viven odiándose. No van a entrar. Una generación que no se llevan como hermanos. Que no sabe perdonar. Que no respetan a sus padres espirituales. Que no respetan ni la casa donde nacieron. Hermano, es increíble. Que viven discutiendo, que viven contendiendo, eso no es, hermano. De antemano les digo, no se van a ir. Marcos 8:36, ¿por qué aprovecha al hombre si ganara todo el mundo, perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de esta generación adúltera y perversa, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Otra generación, una generación adúltera y pecadora. Una generación infiel y pecadora. La versión dice que, hermano, una generación, ¿de qué sirve? Dice que el hombre ganara el mundo entero y pierde su propia vida. Una generación que quiere ganar más al mundo. Todo lo que tenga el mundo, quiere honores, quiere gloria, quiere aplausos, quiere elogios. Una generación que quieren ser más reconocido por el apóstol, profeta, quieren ser más reconocido que, hermano, que ser obedientes y santos delante de Dios. Gentes o cristianos que se avergüenzan de ser cristianos, que se avergüenzan de Cristo. Son incapaces de ir a predicar lo correcto. Un cristiano, una generación, esta generación adúltera, infiel y pecadora, son incapaces de predicar el evangelio a otros, decirles, hablarles sobre el perdón, hablar de la misericordia, hablarles, queridos hermanos, de lo que Dios quiere hacer. Una generación que no gana almas para Cristo, sino que ganan división, causando, como lo hizo el querubín, una generación perversa, características de Satanás, que no es característica del Hijo de Dios, hermano, que son incapaces de predicar el evangelio, que corren más tras un hombre, tras una mujer, tras el dinero, tras un jefe, una jefa, tras un hombre, más que de Cristo. Corren detrás de todo mundo menos de Cristo. Se avergüenza. ¿Por qué no predican en las calles? ¿Por qué no dicen abiertamente soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios? ¿Por qué no predican la verdad? Los únicos cristianos somos los que estamos en una iglesia y los que hacemos las cosas mal según ellos. Pero los verdaderos son ellos que no predican la palabra. Vale más cometer errores, queridos hermanos, en este camino, que ni tan siquiera intentar cambiar. Gente que se avergüenza del evangelio. Vale más cometer errores tratando de hacer lo correcto que ni tan siquiera intentarlo. Por eso la Escritura dice, Dios no está en contra, queridos hermanos. Dios no está en contra de aquel que lucha por cambiar y predica la palabra y está tratando de cambiar. Pero la Escritura dice algo, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. No considera que porque dice que si el 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado, perdonado. Pero hay un pecador que no predica. Hay un pecador que nadie lo acusa, nadie lo ataca, nadie habla de él, pero él sí lo hace. Una generación acusona,
Una generación, hermano, que juzga, una generación, hermano, que gana el mundo, se gana el favor de los demás. Qué tremendo está esto. Una generación, otra generación dice que es una generación, Filipenses 2:14, hacer eso sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplanderéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo me gloríe de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Una generación incrédula, le creen a todo el mundo, le piden consejo a todo el mundo, menos a la palabra, menos al Espíritu de Dios. Una generación incrédula que no hace caso a lo que Dios está llamando. Una generación incrédula que todo lo que Dios dice no le hacen caso. Una generación que no ora, una generación que no busca, una generación que contradice todo lo que Dios está hablando. Una generación violenta, una generación que se admira más de la grandeza de un hombre que la grandeza de Dios. Una generación que prefiere ser creyente mas no discípulo. Una generación que prefiere oír mas no hacer. Una generación, queridos hermanos, que prefiere hablar mas no demostrar. Queridos hermanos, una generación adúltera y perversa que no le cree a Dios. Una persona, una forma de no creerles, no ora, no lee, no se congrega, no busca poner por obra su palabra. Son incrédulos, son perversos y se dicen en vez de ser los mejores. Por eso a mí me gusta lo que Dios está haciendo, porque está desnudando a la gente, está echando abajo, descubriendo todo lo falso, lo está echando abajo. Y si alguien puede decir que esto no es así, que lo demuestre. Si alguien puede decir que Dios no está hablando de esto, que lo demuestre. Dios no está jugando con las personas, ni está jugando al evangelio, ni el diablo lo está haciendo. Hay un acontecimiento que pronto va a pasar. Y si usted y todos no se consagran a la vida, no vuelven a la vida de Cristo, no se arrepienten, no regresan el corazón hacia el Señor, ¿qué cree que va a pasar, hermano? Esto no es juego. El evangelio, la gente hoy no está tomando en serio esto. Una generación que odia, que desprecia. Una generación que piensan que una iglesia, queridos hermanos, están los peores hombres, las peores mujeres, los peores jóvenes. Peores más que los de afuera, porque con los de afuera sí son sus amigos. Pero acá dice que Dios no anda con la gente así, con ellos, no anda con ellos, no anda con ellos. A ellos no les importa causar una división, una rebelión, no les importa hablar, no les importa odiar. Bienaventurado que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su Dios, es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este es el verdadero Hijo de Dios. A ver qué día nos permite predicar sobre las 7 sillas donde no deben de sentarse. No deben de sentarse con la gente, sea quien sea, hermano, sea quien sea. Sea quien sea. Son cristianos, pero no predican a la gente.
Ellos no meten gente a la iglesia, ellos sacan gente de la iglesia. Gente endemoniada, gente que escucha a los demonios, gente que su naturaleza no es. Eso no lo hizo Señor Jesús. Si verdaderamente Cristo está, dice Colosenses 3, buscar las cosas de arriba y no las cosas terrenales. ¿Por qué la gente busca las cosas terrenales? ¿Por qué piensa solamente en las cosas terrenales? Porque el Espíritu de Dios no está. Por eso a los que más hay que tenerle mucho cuidado. De hecho, esto se llama persecución. De los propios hermanos que están destruyendo las obras de Dios. Dios no los levantó. Ellos ofrecieron a servir. Porque querían destruir la obra de Dios. Porque ellos nos sirven al Cristo, nos sirven al Espíritu Santo. Son instrumentos del enemigo. Esa es la generación que dice amar a Cristo, pero en realidad lo odia. Hay una generación que busca las cosas de arriba. ¿Y cómo lo hace? Lavando sus vestiduras para para tener derecho en el árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Se lava de todas estas obras, acciones, se lava de todas estas cosas que acabamos de decir para poder entrar al reino de los cielos, para poder irse con Él. Fíjese, lava tus vestiduras, quítate de esas obras, quítate de ser de esa parte de generación, quítate de esos comportamientos. Lava tus ropas con la palabra. Despójate de eso. Realmente, hermano, haz lo contrario. Conviértete realmente a Cristo, hermano. Yo le voy a decir algo, hermano, y perdonen que yo sea tan duro, tan específico, pero no son mis palabras. Son palabras que están aquí. Son palabras directamente de la palabra, de la boca de Dios, hermano, porque así está escrito. No le estamos quitando ni le estamos poniendo. Así está escrito. Y toda la palabra está llena de corrección, toda la palabra está llena de disciplina, toda la palabra está llena, hermano, de azote, toda la palabra está llena de advertencia. ¿Por qué razón? Porque esto ya se acabó, hermano. Esta es mi línea de predicación, arrebatamiento. Y no voy a cambiar, hermano. Les guste a las personas o no, me escuchen o no me escuchen, no voy a cambiar. Seré específico, sí, pero al final no vayan a decir, el pastor nunca habló de esto. Estamos hablando de que hay la oportunidad de arrepentirse, la oportunidad de cambiar, que vuelvan a hacer lo correcto, sin que Dios les tome en cuenta. Sí, hermano, vengan a Cristo, hagan las cosas bien. Busquen a Dios con sinceridad, de todo corazón, queridos hermanos, hagan las cosas bien. Pero dejen de ser el mal. Dejen de creer que la iglesia, que aquel que está tratando de cambiar, son peores que las amistades que tienen, son peores que la gente de afuera. ¿Por qué no te peleas con la gente de afuera? Por eso hay una palabra, hermano, que si el mundo te ama, es porque eres de ellos. Porque el mundo debe de odiarte. Todo el que es cristiano, el verdadero hijo de Dios, lo odia el mundo. No son amigos del mundo. Cristo no tuvo amigos porque les decía la verdad, les decía lo correcto. No los juzgaba, no les hablaba de su pecado, o sea, en el sentido que vivía, dale de su pecado, sino que lo que decía, hermano, es cambia, misericordia. No los apapachaba. No les decía, está bien lo que estás haciendo. Por eso lo mataron. Por esa razón lo mataron. Él no es amigo del mundo. Pero si el mundo no te dice nada y estás mejor, más cómodo, no tienes pleito, no tienes nada con el mundo, es porque son de ahí. Ya no son cristianos, hermano. Aunque vayan a una iglesia, no lo son. No lo son. Deja
que Dios hable tu vida, hermano. Ven a Cristo. Reconcíliate con Cristo. Ponte a cuentas con Cristo. Deja esas obras y haz las cosas bien. Nadie te está acusando. Nadie te está juzgando. Es uno mismo. Pero haz las cosas bien. Que esto sea entre tú y Dios y ya, hermano. Que esto sea entre tú y Dios. Pero no vaya a pensar que el mundo es mejor. Hay quienes piensan que el mundo es mejor que el pueblo de Dios. Eso no es así, hermano. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que su presencia, el Espíritu de Dios te guíe a toda verdad, queridos hermanos. Deja que Dios obre en tu vida. Vuelve a las cosas de Dios, haz las cosas bien, madura. Y deja que Dios te guíe a toda verdad. Deja que Dios realmente, hermanos, realmente haga las cosas en tu vida como son. Que Dios nos ayude a todos. Es tiempo de hacer lo correcto. Es tiempo de buscar las cosas de arriba. Es tiempo de buscar su misericordia, su paciencia. Pero ya, quítese todo eso, hermano. Límpiate, lava tus ropas para poder entrar, para poder irse con Él. Muchas gracias por su tiempo. Si esto le está bendiciendo, hermano, gracias por su comentario, gracias por escucharnos. Ayúdanos a compartir. Es tiempo de arrepentirte. Es tiempo de volver. Si tienes un buen corazón y cae en la palabra, cae en un buen corazón, haz las cosas bien. Sigue. Demuestra que tienes un buen corazón. Demuestra que eres capaz de cambiar cuando Dios te habla. Dios te bendiga, hermano, y muchas gracias por su tiempo. Mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Ayúdanos a compartir, dale like y que Dios me los guarde. Bendiciones, hermanos.